permanente. Buenos días. Entonces vamos a continuar hoy con la agenda del 24º Encuentro Nacional de Críticos y Periodistas del Cine. Y como cada año, nosotros tenemos una tanda muy nutrida de participantes de la ciudad de Medellín. Y todo por culpa de Juan Diego y de Oscar Mario. No, Víctor es nuevo, Víctor es de los nuevos, apenas está viniendo hace como 15 años. En cambio, Oscar Mario tiene 24, 20 y pico de años. Gateaba. La pinta de veterano. Había que cambiar los pañalitos. Entonces, les quisimos dejar como un espacio bien grandecito en la mañana de hoy para que nos compartan sus miradas sobre la relación teatro y cine. Y otra cosa muy bonita que vi por ahí metida como de Carlos Gustavo Jung, una cosa como psicológica que me pareció impresionantemente interesante, aunque quiero destacar que las cositas que han sucedido hasta ahora me han parecido en su mayoría cosas muy buenas. Entonces, bienvenidos Oscar Mario y bienvenido Kenny. Gracias, hermano. Bueno, de verdad, pues muy buenos días a ustedes, que uno de los, yo le decía al maestro Henry que uno de los aspectos más bonitos son las mañanas dominicales. Y de verdad, pues que para nosotros es muy, de verdad, pues un motivo de honor, pues tener tanto a Henry como a William. Yo a Henry realmente lo conocí pues en la ciudad de Medellín. Él es una persona que ha estado como se diría, pues en diferentes lados del prisma, como escritor, como dramaturgo, como docente. Él ha sido en diferentes ocasiones Premio Nacional de Dramaturgia, ha sido también en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Cada año realizan, me corrijo si hay maestros y algo, unos montajes pues con los estudiantes, y en los años 80 fue muy cercano a un cineasta pues que ha sido como esencial en la producción de cine en Colombia, quien es Dunab Guzmániz. Él hizo una película muy, desde lo personal, pues muy interesante, se llama Cuestión de Honor, que esperamos pues tenerlo el año próximo, porque no fue tan fácil pasarla del formato cinematográfico al digital. Pero un poco pues para contextualizar, cuando vino Dunab Guzmániz a Colombia, cuando vino Dunab era el jefe de comunicaciones de la época de Allende. Cuando llegó la dictadura de Pinochet, él estaba pues casado con la hermana de Pepe Sánchez. Entonces vino a Colombia y al llegar a Colombia hizo tal vez una de las películas más importantes que en la perspectiva de nuestra memoria histórica, una película que se llama Canaguaro, luego La agonía del difunto, y luego Dunab Guzmániz vino a Medellín, y en Medellín hizo diferentes pues mediometrajes, Mariposas S.A., en la cual Juan Diego pues fue una de las mariposas. Ahí lo oye. No vaya, no hay papel. Todo nada, pues. Bueno, entonces, pero bueno, solamente pues pongo eso en contexto por lo siguiente. Dunab, cuando llegó a Medellín, en Medellín no existía nada, pues literalmente, fue como en los 80, no existía Teleantioquia, ni Telemedellín, ni nada. En Medellín se habían hecho previamente solamente 3 películas, una que fue Bajo el cielo antioqueño, que la hizo pues el abuelo de María Emma Mejía, Gonzalo Mejía,
Luego en los años 50 se hizo unas películas que hizo un señor que se llamaba Enoch Roldán, que fue una película sobre la madre Laura, y otra película sobre el señor de Bello, ¿cómo es que se llamaba ese presidente? Juan Diego Velasco. Sobre Marco Fidel Suárez, y una película que hizo un señor que vino de Estados Unidos, de Los Ángeles, se llamaba Camilo Correa, y fue una película que se llamaba Colombia Linda. Colombia Linda fue un fracaso total porque la hicieron bajo un sistema que era de acciones que captaban dinero de la gente, y como la película fue un verdadero fracaso, don Camilo terminó en la cárcel, literalmente. Y entonces en los 80, cuando empieza la época de Focine, empezó una nueva generación que eran Víctor Gaviria, Gonzalo Mejía, pero Gonzalo Mejía Jr., y Henry, y trabajó pues, como gran amistad con Dunab Guzmanis. Hizo la película Cuestión de Honor, pero también, digamos, fue una época pues como de una renovación expansiva del movimiento teatral de la ciudad. Entonces, quiero pues que sea él mismo pues quien nos cuente como su experiencia en la escena teatral, que honestamente ellos contribuyeron mucho a transformarla, porque también era una escena teatral muy convencional, muy clásica, muy parroquiana, y él lo llaman en Medellín el rey del desnudo. Pero pues cambiaron mucho como la manera de hacer teatro. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, muy agradecido con Germán la invitación que nos hizo. Y sí, en parte lo que cuenta es cierto, ¿no? A Medellín fueron dos personas muy importantes. José Sánchez y Misterra, que logramos, un amigo, un compañero de la universidad logró traerlo del Festival de Manizales, llevarlo a Medellín, y aún sigo siendo uno de sus alumnos que más lo sigue, ¿no? Para mí es un maestro, sobre todo porque uno necesita una sola persona, como decía la maestra Marina Lamos, solamente necesita uno un profesor que lo enamore en su carrera. En lo suyo no necesita la academia para nada, un profesor es suficiente. Y en esto para mí José Sánchez Sinisterra me dio el santo y seña de que podía ser el dramaturgo que era, y cada vez que llegaba a Medellín pues se comunica conmigo y hablamos, y a él le encanta mucho. Una vez me escribió un libro que traía y me escribió una vaina muy bella, y yo le dije: maestro, eso es muy grande para mí. Y me dijo: mire, yo vengo de Buenos Aires, vengo de Río de Janeiro y acabo de llegar de Caracas, y ese periplo lo hago cada año, cada 2 años que me invitan, y en la única parte que me muestran obra nueva es aquí, y es usted. ¿Sí? Él escribió una obra que se llama, que luego se volvió película, Ay Carmela, ¿sí? Y a él le admiro mucho que acá en Medellín se hubiera escrito Más allá de la ejecución, que son parecidos tanto en la temática como en la forma, porque es en el más allá. Más allá de la ejecución es un tema de Sebastián de Belalcázar y el mariscal Jorge Robledo. Ya ustedes conocen esa historia. Entonces esa obra fue premio, quedó finalista con El cumpleaños de Alicia, permitían mandar más de una obra, entonces, pero ganó El cumpleaños de Alicia, y luego pues quedé como finalista también en esa obra. Entonces eso fue producto de un trabajo de literatura, y les voy a contar esto como para entrar en materia del tema que me corresponde, y que vamos a ver si lo hacemos ágil por lo que ya estamos cogidos del tiempo. Pero entonces, ¿a qué lleva esto? Esto lleva a que después aparece Duni, ¿sí? Y viene enamorado de una paisita, se queda acá, abandonó, quemó las naves y se quedó ahí,
y le da un vuelco muy grande a esto. Luego lo invité, me gané una beca para el Festival Iberoamericano con una obra que se llama Crash, la escalera rota, y lo invité a que fuera mi asistente. Es una maravilla y un lujo tenerlo a él en esa condición, y la sabiduría que tenía él. Nunca se dejó tomar fotos porque era muy feo. Entonces la foto que aparece aquí yo le decía que es de las más bonitas que he visto, la foto que salió en el periódico, que está joven, delante. Era un Freddie Mercury. ¿Ah? Era un Freddie Mercury. Sí, entonces él no le gustaba dejarse tomar fotos, pero era de una inteligencia tenaz. Fui compañero de él trabajó en el Politécnico, en Izaza, en la carrera de cine y televisión, cuando estaba Maya. Disculpa, para ponerlo en contexto, fue como el primer diplomado que hubo en la ciudad de Medellín, en el Politécnico, ¿no es cierto? El primer diplomado en realización audiovisual. Entonces allá estuvimos, y por eso es la relación. Cuando yo hice Cuestión de Honor también, estaba yo dirigiendo en el grupo de teatro La Medellín, y uno de los alumnos quiso hacer una película. Y yo les había leído el cuento Cuestión de Honor, y les gustó. Dijo, hagamos Cuestión de Honor. Entonces esos muchachos sacaron pilas de donde fuera y fuimos. Y ahí voy a decirles algo que me parece a mí que no sé si será una virtud o una falla. Yo creo que a la postre son ambas cosas. Cuando iba a escribir, cuando íbamos a hacer la adaptación al guión cinematográfico, al guión literario, para luego pasarlo al técnico, ahí nos encontramos con un problema, es que yo no fui capaz de trabajar en compañía. Para trabajar los guiones siempre se buscan varias personas, ¿no? Entran desde el productor hasta yo no sé cuántos, y ustedes lo saben cuando aparecen en los créditos de la película quienes escribieron el guión, el dialoguista, toda esa serie de personas que participan en la elaboración del guión. Mientras que en la dramaturgia, ¿sí?, también me pasa lo mismo. Yo no puedo trabajar en compañía, porque eso es un proceso que de pronto al final de la charla, de lo que podamos lograr, podamos conversar, pero es que para mí la creación intelectual es sola. No niego la creación colectiva, porque cuando el teatro pasa del escritorio acá ya se vuelve colectivo, ¿sí? Y cuando uno escribe la obra, es el director, es el autor. Cuando uno pasa a ser director es otro paseo, es otra cosa muy diferente, completamente distinto, porque el autor no puede meterse al escenario entra una visión distinta de la puesta en escena. Soy de los que piensan de que un guión teatral, un texto teatral, debe preocuparse primero por la historia y luego por el espacio. Y ahí vamos a entrar a la historia de lo nuestro, ¿no? Y es que desde el principio de la humanidad, cuando aparece el lenguaje, cuando comienza a aparecer la comunicación, ¿sí?, el hombre siempre necesita un interlocutor. Bien sea para prolongar la comunicación con la especie, bien sea para que su comunidad tenga la historia antes de que apareciera la escritura. La palabra se convierte en eso. Cuando va creciendo la comunidad, precisa de un público. Se precisa de un público. Y como vamos viendo, el teatro siempre necesita del público, que es cuando se materializa. Yo le digo a los muchachos, la publicación de un texto teatral no te hace dramaturgo. A dramaturgo lo hace esto. Cuando la obra está en escena. Ahí es donde uno se da cuenta si sí funciona o no funciona. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, el director tiene que apoyarse fundamentalmente en los actores. ¿Sí? No soy partidario del director dictador. Primero porque cuando uno es el autor termina explicándole la obra a los muchachos y ellos no van a tener creación.
En el teatro aprendimos una cosa, y sobre todo en el teatro universitario, porque el teatro universitario no da las condiciones. Es más, los muchachos no van a ser actores, los muchachos van a hacer otra cosa. Maestro, a propósito del tema que referiste del teatro universitario, digamos, Juan Guillermo Omar, hay una tradición en Colombia, pues, la Candelaria, o el Technical y con el Mito de Aventura, pero en los años 80 ya hay, digamos, no solo fue, pues, tú naciste en Armenia. Yo soy de Armenia. Tú eres de Armenia. Pero en los años 80 empieza el Festival de Teatro de Manizales, empieza el Festival Iberoamericano de Teatro, donde que fue quien nos trajo, pues, personas como el maestro Sanchís y Misterra, y empiezan a llegar, pues, agrupaciones como los catalanes que hicieron esa puesta en escena de los demonios, justamente en ese contexto del Palacio de Justicia. Y también empieza, digamos, una cierta, a propósito del teatro y cine, una cierta formación profesional para el desempeño actoral, que se ha nutrido de actores muy importantes para el cine y la televisión. ¿Cómo era ese paisaje de los años 80 con Sanchís y Misterra, con teatro en Manizales, con teatro en Bogotá, y también que coincidió con esa etapa de Focine, que fue esa etapa del 79 al 87 tan fructífera, pues, que empezó Jorge Alitiana, Mayolo, Gaviria, fue donde se dio como ese diálogo teatro-cine? Sí, esa es una etapa muy importante que nos gastaríamos mucho tiempo en mirarla, por una razón muy sencilla. Era una temporada, era una época social, económica y políticamente diferente a lo que estamos viviendo en este momento. Y había unos ideales muy grandes. Por ejemplo, el caso de Medellín, que es la parte que yo más conozco, es un ejemplo palpable de lo que está pasando. Me preguntan siempre, ¿qué está pasando con el teatro en Medellín? ¿Qué está pasando? Y yo a eso no le veo sino una sola explicación. Y es que en la época anterior, cuando fundamos el pequeño teatro, cuando se fundó la Academia de Teatro Antioquia, cuando apareció el TPM, cuando apareció Carlos Mario con el Águila Descalza, cuando apareció el Matacanelas, cuando apareció Hora 25, cuando aparecen toda esta serie de grupos, que éramos un movimiento creativo, que Medellín se volvió la meca donde todo el mundo iba. Desde Buenos Aires hasta Nueva York iban a visitarnos a ver qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Y era que había ojo con esto, había una necesidad profunda en el principio teatral, y era tener sede. ¿Cómo así? Y eso nos hizo creativos para conseguir la sede. Y conseguimos la sede, y chupe y me deja. Nos llegó el berraco porque ya había que sostener el ladrillo. La pintura. Y lo otro empieza a sufrir, y estamos sufriendo. Yo creo que el momento más inteligente mío fue cuando dije, no quiero sede. Porque ya me estaba metiendo la mano al mercado, que bien poquito ganaba uno como profesor de cátedra. Y ya dije, no. Y había fundado mi academia. Yo fundé mi academia con el interés, porque los niños no tenían acceso al teatro en el 80. Estoy hablando del 81. ¿Sí? Y entonces empezamos en esa formación. Ahí conocí a Duni, que fue a hacer casting a unos niños ahí. Entonces Duni fue a hacer casting y nos empezamos a hacer amigos, porque él no había visto eso, y ahí empezó toda la amistad. Nosotros ya después empezaron a aparecer los premios de dramaturgia que tengo en mi carpeta, pero son premios que me gané porque ya tenía las obras escritas, porque yo empecé a escribir porque me dio la gana. Pero háblanos de tus obras, la Alicia. Bueno, entonces empiezo yo a escribir eso porque quería. A mí me decían en la universidad, pero usted para qué escribe teatro, no lo va a publicar El Tiempo, El Espectador, El Colombiano, El Mundo, la universidad, nadie lo va a publicar ahí porque me da la puta gana. ¿Qué hacemos?
Y desde los 16, 15 años estaba escribiendo bobaditas, 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 y leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo, y leyendo, porque no teníamos televisión en la casa. Le estoy hablando del 60 y pico, yo nací en 1948, en Armenia. Y si ustedes miran el registro de mis obras, ahí aparecen bocetos de cosas de lo que nos pasó con la muerte de Gaitán en su época. Tal vez en una de las obras aparecen los campanarios del silencio, aparecen. Bueno, entonces empieza a escribir porque era no es la necesidad imperiosa que yo no escribo, me muero. Pero es algo que lleva uno por dentro muy arraigado, porque mi padre era jefe de la estación del ferrocarril del Pacífico, o sea que no había forma de nada. Mi madre ama de casa, 8 muchachitos, entonces ahí no hay educación ni cultura. Es más, a mí no me gustan los cuentos infantiles porque yo no tuve infancia. La infancia mía empezó desde Armenia, por todo ese sitio, sacándole el culo a la violencia a mi papá. Y era de escuela en escuela, de colegio en colegio, y por allá, por Zarzal, encontramos, mataron unos compañeritos míos. Mi papá dijo, no, y fuimos a terminar a Santander de Quilichao, se acabó, se robaron el ferrocarril, entonces nos tocó irnos para Medellín. Desplazados, completamente. Entonces, para mí Medellín se convirtió en mi casa, mi hogar, mi cielo. Medellín es Medellín, para mí. Ahí tengo los amores, los desamores, los nietos, todo. ¿Llegaron a dónde en Medellín? Al barrio Manrique. Y ahí empecé yo a entender la vida conociendo a Medellín. ¿Sí? Entonces, toda mi literatura tiene que ver sobre Medellín, sobre las que he escrito sobre la historia, es por investigaciones propias de artistas que se han hecho. Yo lo digo como artista para diferenciarnos de los investigadores de las universidades que me han consultado demasiado, porque ¿cómo hago yo para hacer mis obras históricas? ¿A partir de qué? ¿Sí? Y a eso era donde les apuntaba yo ahora en principio, para entrar en el tema. ¿Puedo entrar en el tema? Porque me parece que es más importante el tema de la dramaturgia que la vida mía. Eso. Sí, Vale, pero bueno. no, pero Henry, de todas maneras, me parece muy especial lo que estás expresando, porque estamos hablando pues, de la región del Viejo Cauca, pero tú llegas a una Medellín en los 80, que no es cualquier cosita. No, en el 60. No, pero me refiero, pues, tú ya nos expresaste, pero cuando digo los 80 es que tú haces parte de un proceso muy importante que fue también la creación de la Escuela Popular de Arte, sí. que fue una iniciativa de formación actoral, musical, de Gilberto Martínez, muy interesante. Háblanos un poco de tus colegas dramaturgos, Gilberto Martínez, José Manuel Freidel, que también fue una generación como de creadores, de escritores que no solo escribían, sino que a mí no se me olvida, por ejemplo, las arpías de Jean Genet, también pues los montajes de Gilberto Pérez Martínez o lo de José Manuel Freire, lo tuyo, que tenían esa gran cualidad que era que no solo escribían, sino que formaron una generación de actores y hacían sus propias obras. Eso, cuéntanos cómo fue ese Sí, entonces vuelve, troncamos con el movimiento de antes. Ahorita andaba un documento que trajo Juan Diego, del negro, sí, del negro Rubens, es correcto. Él estuvo viviendo en mi casa, yo lo tuve en mi casa mucho tiempo, y se pegaba demasiado de la biblioteca, ¿sí? Porque eso sí tuve yo cuando empecé a trabajar, porque yo fui mensajero. Entonces yo el único trabajo que he tenido oficial, de resto ha sido por raticos, porque yo decía que quería estudiar. Cuando me fui a la universidad, yo a duras penas terminé bachillerato, en estos días me di cuenta que no me había graduado,
Entonces, cuando yo fui a entregar los documentos a la Universidad de Antioquia, que no era ni bachiller, y yo le dije, pero mire que gané religión, ¿qué más quiere? Gané religión y gané otra vaina. Entonces llaman al instituto y le dicen, vea hombre, al maestro lo queremos mucho, ¿sabes? Todo, sacaron toda la hoja de vida y dijeron, pero no podemos con él porque no tiene título. Aquí la Universidad de Antioquia tiene unos maestros muy grandes, muy importantes, vamos a nombrarle uno de esos. Entonces le contestan del instituto, mire, hagamos una cosa, si no es con el maestro, entonces devuélvanos el contrato, porque es a él el que necesitamos que nos dé ese trabajo de dramaturgia. Entonces me pusieron en el objeto del contrato como cuidador de 15 libros que se iban a publicar a raíz de eso, y era un trabajo con niños en todo el departamento para enseñarles dramaturgia. Y ustedes no se imaginan lo que es eso de hermoso. Si uno andando en moto con el monitor por allá, metido en esas veredas, vueltas nada, en medio de la riqueza más grande de un pueblo lechero, y los niños por allá llevando sus deseos de contar sus historias y vaina, lo mismo en Urabá, lo mismo en el sureste, en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio, cualquier parte de esas. Entonces, esa... ¿Dónde era que iba? Yo que si usted me pone a votar... No, Oriente no, que es muy importante, porque Antioquia son 128 municipios y 9 subregiones. Sí. Entonces, cuando tú estás diciendo eso, estamos hablando del suroeste, del oriente, del Bajo Cauca, del Magdalena Medio, y eso, ahí hay que moverse, pues en moto, en chalupa, en avión, como sea. Pues, entonces, esa experiencia como enriqueció también tu... Eso enriquece mucho más que cualquier universidad, y sobre todo la relación con la gente. Uno sale de Medellín, de Caldas, de San Cristóbal, de Las Palmas, y es otra cosa. Medellín es otra cosa. La miseria humana está de manifiesta en todo el departamento. Les voy a contar una anécdota bien horrible, bien triste, bien harta. Yo trabajé con el instituto, con Antioquia Vive el Teatro, entonces se trabaja por subregiones. Había dos muchachos, profesores de Chile, que habían sido alumnos míos en dramaturgia en El Espejo. Los dos eran payasos y eran profesores, eran docentes de colegios, de Caucasia, pero estaban de profesores en Nechí. Cuando llegamos a Caucasia, a ellos hubo que mandarles un asesor para que les ayudara a preparar el montaje, que era se llama Zapato la obra, escrita por un muchacho de Urabá. Entonces, esa partecita, cuando yo los veo, los vi, pero no los vi alegres. Y ya son unos señores mayores, con hijos grandes y todo, pero yo los vi algo. Los muchachos los vi un poquito contentos por el paseo, los pelados, pero a los dos profesores no los vi contentos. Algo pasaba. Entonces llamé a uno y le dije, hablamos ahorita en el almuerzo, ¿no? En la comida. En la comida me lo encontré, nos sentamos y le dije, venga, comamos, cuénteme pues a ver qué es lo que pasa. Y comenzó a llorar. Le dije, a ver, despacio mi rey, despacio. Me dijo, profe, estamos aquí por berracos. Le dije, yo sé que todos estamos aquí por berracos, en Caucasia. Me dijo, mire, el grupo está muy mal. Le dije, sí, por eso les mandamos eso, pero le voy a decir por qué, profe. En 2 meses nos mataron 37 muchachos. 2 meses. Y empieza ese hombre a llorar y yo a acompañarlo. ¿Por qué? Por Dios. En el almuerzo de un evento de esos, que es el plato plástico, en eso, pues, güey, puta, ¿y esto qué? Le dije, le sigo contando, y dije, cuéntame una nomás, no me cuente más, pero cuéntame otra.
Mío fueron por una niña, una muchacha de 28 años con una niña de 8 años, a sacarla de la casa. La niña se le pegó. Pues se llevaron la niña también a la orilla del río, la mataron, les rompieron el vientre y las tiraron al río. Y el problema es que lo graban y se lo mandan a la comunidad. Pues puta, no me cuente más. ¿Qué teatro se hace así? Vimos la obra, pasan los muchachos y los muchachos dicen, no, profe, es que, porque allá pasa la obra y uno se sienta a conversar con ellos mientras se preparan el otro escenario para el grupo que sigue, y uno se sienta a una retroalimentación que llaman. Pero creo que es el aprendizaje humanístico más grande que usted puede tener. Gracias. Porque los niños que quieren hacer arte, las personas que queremos hacer arte, somos demasiado sensibles. Somos de una hipersensibilidad que no se toca, y menos en el campo. Se siente, es como el frío no se ve, pero se siente. Esa sensibilidad de las personas para eso. Y para ponerlos a crear, ¿qué van a crear? Si a mí me preguntan que por qué todas mis obras son de violencia, y yo lucho contra eso. La última trilogía, la última obra que terminé empezando este año de la última trilogía, se llama Apuntes nefastos de tiempos difíciles. Y tienen que ver con eso, con la violencia. Pero ¿cómo no va a ser violente si el 9 de abril estaba mi mamá debajo de un puente conmigo en la barriga? Eso fue en abril y yo nací en agosto. Debajo de un puente en Armenia. ¿Qué día naciste? Peleando, cuando estaban peleando encima por la muerte de Gaitán. ¿Qué día naciste tú, Henry? 7 de agosto. Entonces es algo que uno lleva, y luego es mi papá y uno viendo a los niños muertos, donde la muerte se va volviendo algo tan extraño. ¿Sí? Y uno entiende por qué los griegos escribían también sobre la muerte, sobre la guerra. Uno lo va entendiendo. Y va entendiendo que es que estamos sumidos en la guerra. En mis universidades no volví a llamar a lista ni en ninguna parte. Y les voy a contar por qué. Estaba en la Universidad de Antioquia, estábamos haciendo un montaje, y había una niña, Soraya se llamaba, y muy malita actriz, pero yo me iba con ellos. Para mí el actor en el escenario es una figurita de cristal que no se puede ni gritar ni hacerle así, porque se nos desmorona. Y yo dirijo como hubiéramos querido que me dirigieran a mí, con amor. Eso de que gritarle que yo pues hijo de puta, y esa es otra historia que les tengo que contar. Y la niña le fue muy bien. Ay, la felicité delante de todo el mundo. Le dijo, y al otro día no fui. Le vio allá, le subieron los humos a Soraya. ¿Qué pasó con Soraya? Y yo, no, seguro me emborrachó ayer, y entonces eso, se enrumbaron porque no fue muy bien en el escenario. Y bueno, carreta de profesor venteada. Al otro día tampoco fue. Le dije, no, pero esta le dio guayabo terciario, ¿no? ¡Qué maravilla! Pues ya no les puede decir nada. Ahí están pintadas las mujeres. No les puede decir que son bonitas ni nada porque se pinchan. Cuando rato llegó un muchacho y me dice, profe, no hable más de Sorayita, ni qué pasó, me dijo, está perdida. Está desaparecida. Por la tarde la encontraron. La sacaron de un salón de clases en Aranjuez abajo, donde estaba dando clases. La torturaron, le amarraron las manitos atrás, la mataron, la masacraron, la violaron, hicieron de todo. Por estar dando clases de teatro a unos jovencitos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, y nos quejamos por la violencia afuera, pero no sentimos la de la ciudad. Ahí a duras penas le pusimos el nombre a una plaza que hicieron
el alcalde lo hizo ahí para quitar un basurero de Castilla, entonces él pusieron una vaina y fui asesor de esa edificación y bueno, y lo organizamos, ¿no? Pero esa es la violencia que nos ha acompañado en la dramaturgia. Perdón, Henry, una pausa frente a lo que dices como en contexto. Cuando nos refieres ahora lo del Cauca, lo de Urabá, simplemente como un punto de inflexión. Por ejemplo, en la universidad viajamos a las regiones porque tienen sedes allá. Para ponerlos en contexto, un colega mío pues, de antropología, Simón, es de pelo largo y van a la labor pues, educativa los fines de semana y le dijeron, aquí no nos gustan los mariscos. Y Simón no pudo nunca volver a Caucasia. Cuando fuimos a Urabá, no se me olvidó un encuentro muy bonito que tuve con el maestro Henry en Necoclí, porque él coordinó mucho unos proyectos de divulgación teatral regional. Ustedes no se imaginan, pues, esos teatros llenos, esos teatros, todos esos jóvenes como si necesitaran, ¿sí o no, Henry? Como si necesitaran ser escuchados realmente, y ellos eran los jurados de esas obras, y era el asunto pues más bonito. Cuando tú decías ahora eso, tal vez mucha gente no sabe que la conquista en América Latina empezó por Urabá, por Punta Caribana, ya fue donde llegaron los primeros conquistadores. Antes que cualquier asunto llegaron por allá. Una ciudad que fundaron pues, en la zona de Urabá, donde hubo un gran exterminio, donde estaban pues, la tribu de los urabáes, y por ahí empezó todo el tema de la conquista en América Latina. Sí. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Y cuando hablas del tema de la violencia, ayer lo dialogábamos pues, con Víctor y Juan Diego, José Manuel Freire lo mataron. Un director de teatro, Farley Velázquez, el de Hora 25, también fue asesinado. Sí, pero son dos muertes distintas. Son dos muertes muy distintas. Eso hay que tenerlo muy consciente porque, mire, en el campo, fuera de Medellín, allá se conversa y es como pasa con los conversatorios. Se aprende más cuando se está tomando aguardiente. Se conversa más, se suelta uno más y suelta, se le quita ese musgo académico que es tan harto, ¿sí? Y comienza a hablar uno ya con el lenguaje que es y con el pensamiento que es. Nosotros estamos peleando, me decían los directores de Casa de la Cultura que lograban serlo, porque los directores de las Casas de la Cultura en los pueblos de Antioquia casi siempre le toca al chofer de la campaña del alcalde. Ese es el nivel, ¿sí? Y ellos le cuentan a uno, le dicen, vea, profe, usted no sabe lo que es la pelea, uno coger al muchacho de aquí, porque por un brazo lo tienen el narcotráfico y el otro brazo lo está jalando la guerrilla. Y eso es uno arrebatándoselos. Y cuando Luis Pérez suspendió Antioquia Vive, el teatro dejó cerca de 5.000 o 6.000 muchachos a la vera de lo que fuera, porque él no quiso hacer eso por meterle la plata de lo que eso significaba al túnel, que le valorizaba las tierras de él subiendo a las palmas. Esa es la belleza que nos hizo y ahora quiere ser nuevamente gobernador. ¿Sí? Y el de ahora hizo igual. El que le sumó la plata al instituto. Me dicen los consejeros, profe, mire qué maravilla, le dije, no se haga ilusiones que es año electoral. Claro. Y es el último año de él. Y efectivamente, no se vio un solo peso y ahí están trinando por el arrecho. Entonces, paga el pato a la cultura y paga el pato esto. Entonces, bueno, no sé cómo quiero llegar, yo quería llegar a la parte de lo que tiene que ver la dramaturgia del cine con la del teatro. Pero nos metimos por esto, ¿cierto? Entonces, pero
Mario le alborota a uno la espiritualidad, que el humanismo que tiene esto, y que yo creo que nosotros estamos aquí porque amamos ciertas cosas, y amar el arte es algo muy extraño, ¿no? Porque significa, ahorita hablaba con el maestro y decíamos, sí, es mejor no estar en la oficialidad sino estar afuera. Pero maestro, una pausa. Pero entonces, Bertolt Brecht, que fuera Bertolt Brecht, sin la Alemania, pues el arte tiene un contexto sociopolítico, cultural, y lo que tienes en tu obra refleja lo que pasa en nuestro país. Sí, por fortuna, pero es que mire, hubo una lectura dramática de La sangre más transparente en la Casa América de París. Allá me invitaron. El montaje de la lectura dramática le hicieron actores franceses, la hicieron por supuesto en francés. La hicieron en una directora yugoslava, y la traductora se llama François Tanás, que es una señora de origen griego que ha traducido a todos los latinos al francés. Entonces, por fortuna caí yo en esa colada. Se leyó la obra en francés. Cuando al final pregunté por la grabación, me dijo, ¿usted no la grabó? Le dije, por Dios. No, y no hay grabación, pero hay fotos y hay la sensación de haber estado en el sitio donde García Márquez leía sus textos allá. Pero aparte de eso, lo que pasó después, en la obra hay un atraco a un camión, a un repartidor de carne, y al final una señora me preguntó que si yo había ido a los barrios marginales de París para escribir esa obra. Te dije, ya se universalizó la obra, ¿no? Ya soy universal, porque pasa lo mismo allá que lo que pasa en los barrios Castilla, Manrique, y lo que pasaba en ese momento. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, esa contextualización de esa obra sobre la ciudad de Medellín, es que uno no puede escribir sobre lo que no conoce. Uno no escribe eso, yo no puedo escribir sobre Bogotá, por ejemplo. Ni me gustaría escribir sobre Bogotá a estas horas de la vida, porque todavía me falta mucho por escribir sobre Medellín. Uno se lee a estos muchachos, a Víctor y a Omar y a toda otra gente que se están metiendo con Medellín, pero es algo que tiene que pasar después. Y es una ciudad que hay que conocerla, Medellín hay que conocerla bien en profundidad, caminándola, conociéndola a fondo su gente, ¿sí? Pero no es la gente que nos aparece ahora en campaña, la gente bella, dinámica, hermosa, que merece un futuro. No, nosotros estamos viviendo el futuro de rato en Medellín. Estamos en la mierda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El mundo que nos tocó, por el que estamos luchando desde la literatura y desde la dramaturgia, ¿sí? Y desde el cine. La película que yo hice, le dije a un muchacho, a un compañero del pequeño teatro, que cuando hice la película me dijo, yo tengo un proyector de 16. Le dije, ¿me lo presta? Y me fui por todo el departamento presentando la película en los colegios. No, ustedes no se imaginan la belleza que era. Primero porque no conocían a un director que no le creían, por fortuna, ¿sí? Sino que era el manejador de esa vaina y les montaba la película y les hablaba de la película y hablaba con ellos. Y eso eran unos conversatorios hermosos. Hasta que ya me pasó la goma y la dejé ahí. Luego, históricamente, me metí a hacer el guión de Benco Piojó, Rey del Arcabuco, que me había encontrado esa historiética cuando estaba escribiendo Más allá de la ejecución. Y este personaje me gusta. Históricamente no aparece en un pedacito así, de Benco Piojó. Se llama Benco Piojó, Rey del Arcabuco. Y estaba pensando y alcancé a hacer 10 capítulos de 1 hora en toda esa historia, porque venía impregnado de la historia que había averiguado sobre los indígenas zenúes y toda esa parte del norte de Colombia hasta llegar a Benco Piojó en 1603. ¿Sí?
Y me encantó esa historia y comencé y me metí, duré como 5 o 6 años sin contarle a nadie, hasta que apareció la beca no sé si fue en el ministerio o en Colcultura, y me gané la beca. Y escribí un largometraje, la reduje a cine, me quedó una obra, un guión muy, muy hermoso, ahí está, que lo mandamos a Sempro. Y Sempro, acuérdense ustedes que era manejado por religiosos, ¿sí? Y lo primero que me dijeron es que quitarle la primera escena. No, después de que discutimos, porque no me querían decir por qué no aceptaban la película, que estaban en campaña de buscar algo sobre los negros, ¿sí? Y yo mando esa, y me dicen, no, es que eso vale mucho, y García Márquez, le dije, no me ponga García Márquez por encima, porque me va ganando, respéteme. Uno le dice, no, es que García Márquez, no me lo ponga delante su reverencia, hablemos, dígame concretamente qué es. Y él merodeaba, y le dije, vea, a usted lo que le molesta es la primera escena, ¿cierto? Digo, ¿tiene algo que ver? Digo, dígame que sí o no. Me dijo, sí. Le dije, bueno, no se la quito, ahí la tengo guardada. ¿Qué es La primera escena es, ahí es en Cartagena. Vienen unos caballos a lo lejos, galopando, y no es sino la polvareda, como en el oeste. Ahí en el centro, ya en Cartagena, están convocando a un Te Deum Laudamus. Te Deum Laudamus, que es la máxima expresión de una misa, ¿sí?, en la religión católica. Y la está buscando el arzobispo, toda esta gente, la tienen ahí, están reuniendo todo, y toda la gente está yendo, y los caballos van avanzando. Y van llevando todos los negros al frente de la plaza, al frente de la iglesia. Los ricos y blancos se entran a la iglesia, afuera dejan a los negros, y hay un botalón. Y van llegando los caballos, entonces la noticia es, cogieron unos cimarrones, traen unos vivos, y los caballos traen en las cajas las cabezas de los negros que decapitaron para exponer, y los miembros y todas las cosas. Están como cojos. Es correcto, entonces brincaban y aparecían moscas, ¿no? Entonces la imagen es muy linda, pues todo lo vio lindo para mí, entonces déjenme ese derecho, ¿no? Y van llegando, y a medida que se va acercando, la misa comienza a funcionar, ¿sí? Entonces es un paralelo. Cuando a los negros vivos los traen, que los traen arrastrados y los van a fusilar, están en la elevación en la iglesia. Entonces, en el Caribe. Entonces es un paralelo, y ahí está Benco viajó con su familia, ¿sí? Entonces ahí es donde es el punto que hace que Bencos se escape. Y todo sigue, entonces hacen con eso y se acaba la misa y se acaba lo otro, y aplausos y toda la vaina, porque cogieron los negros y toda la vaina, y ahí empieza la historia épica de Benco Piujó. Y el blanco, el hijo del protagonista, llega de conquistar los cenúes y viene cargado de oro. En el último momento, cuando él andaba con un conquistador viejo, se muere el viejo y él se encuentra en un entierro de indígenas, entonces viene cargado de oro. Y llega, lo primero que hace es entrar a la iglesia, bueno, y ahí empieza una película donde hay guerra, donde hay todo, donde matan al hombre, pero es un trabajo que se me demoró mucho tiempo. Todavía lo estoy mirando porque me parece muy, muy bonito, y de pronto, en algún momento, eso sí sé que vale mucho porque hay batallas y guerras. Y ayer que hablábamos de casting, alguien habló de casting, me daba mucha risa porque esta película precisa de casting de ganado, del ganado cimarrón, para que sería el más significativo de la época, ¿no? O sea, seguramente lo sabrán los ganaderos, en Medellín pues ya
No. Henry, quisiera, es que uno, en qué secuencia puede ser uno, el mismo, hace como una vista panorámica, justamente, digamos, hace, Germán, 27 años, surgió el Encuentro Internacional de Crítica de Cine y Periodistas en la ciudad de Cartagena de Indias, y no se me olvida pues que estaban pues diferentes, Lisandro Duque, Jaime Osorio, pues, personas de Paul, el norteamericano, gente de muy diferentes partes del mundo, y dijeron, bueno, generemos un espacio de reflexión frente al cine. Y en ese momento decidieron que fuera acá, y Germán ha tenido la persistencia en el tiempo. Pero yo quisiera como darle la palabra a ustedes, pues porque la obra de Henry habla del sincretismo cultural, habla del mestizaje, de aspectos muy importantes de la historia de nuestra Colombia, desde la escritura, desde la dramaturgia. Entonces yo quisiera saber, por ejemplo, dónde conseguimos tu obra. Yo le quiero proponer a Germán que el año próximo hagamos una compilación y una retrospectiva como de sus libros, de sus películas, y yo también quisiera que ustedes dialoguen con él frente, si alguien tiene alguna pregunta. Yo quiero, para cerrar este pedacito, y me excusan, estaba escribiendo, investigando una vaina sobre la industrialización de Antioquia para hacer un seriado sobre la industrialización de Antioquia. Porque a mí me parece que es muy interesante, inclusive le alcancé a poner el título que se llamaba Oro en polvo. Y es que los comerciantes en Medellín andaban con el oro cuando se iban para Jamaica o iban para Inglaterra, con oro aquí, entonces eran los mejores clientes del mundo. Porque ellos llegaban, vean, necesito esta maquinaria, esto, ¿usted dónde viene? Yo vengo de Antioquia, Medellín. Entonces, ¿qué necesita? ¿Cuánto vale eso? Eso vale tanto. Abrían la cosita, sacaban la cucharita, pese pues. Pagaban en oro en polvo. ¿Sí? Por eso tenían el crédito que tenían. A ellos les mandaban desde Inglaterra lo que pidieran, porque además era buena paga. Ahora ya no. Era buena paga y tenían la palabra, ¿no? Por un lado, yo estaba metido en ese berenjenal, inclusive tenía hasta un asistente. Acababa de tener yo el accidente en la moto, pero yo me iba en silla de ruedas para la FAES, un centro de estudios que había en Medellín, de estudios sociales, y allá me tenían los libros, me tenían todo, me bajaban del taxi, cogían la silla, me montaban, allá me metía todo el día. O sea que eso no fue que porque me duele la pierna, que porque esto, que no, el que le fue. Porque yo tengo un vicio, es que cada año tengo que tener una obra grande, para mí, y ojo con eso, en asuntos de dramaturgia, ¿sí? Y escribo para el teatro, yo no escribo para un grupo. Eso es mortal para la dramaturgia. Y las mejores obras de teatro se han escrito para grupos, por supuesto. Pero yo escribo para el teatro en general. ¿Sí? Hernando, ¿qué iba a preguntar? Una pregunta casi patrimonial. Dice que eres de Armenia. Sí. ¿Lograste hacer algo en ese territorio? ¿Cuál sería su visión de esa Armenia? Porque no es de Armenia. No, vivo allá. ¿Alcanzaste a percibir procesos teatrales? No, salí muy niño, Ajá. que mi papá empezó trabajando. O sea, dime. Pues surge una necesidad de saber algo desde su experiencia
A mí también me parece muy significativo la pluriculturalidad que tenemos en Colombia, ¿cierto? A pesar de que somos tan regionalistas, porque somos, si usted se va para Medellín, la gente de Medellín, Medellín es lo máximo. Si usted se va para Cali, Cali es lo máximo. Si usted se va para la costa es lo máximo. ¿Qué común denominador podríamos como colombianos unir esa pluriculturalidad y que en realidad nos sintiéramos empoderados de ese común denominador? Qué historia, qué vaina tan linda. Esa pregunta es clave. Y creo que se junta con la del compañero. Fíjate que de Armenia, como salí tan niño, ha sido puro recuento de la familia, ¿sí? De cómo mi abuela atravesó la línea desde Ibagué a pie y descalza y montó un puesto de verduras, la mamá de mi mamá, en Armenia. ¿Sí? Y una vez que estaban haciendo un estudio sobre, me dijeron, no, camina que queremos llevarlo, que nos muestre dónde fue que vivió en Armenia. Y me vine con ellos y eso, ellos lloraban y yo no me explico por qué. Yo vi un tugurio ahí vuelto nada ahí a la salida para Calarca, la vieja, antes de que hicieran el puerto, ¿sí? Entonces eso me retrajo muchas cosas de la infancia de ese, y yo creo que a partir de eso se escribió Los Campanarios del Silencio, que es una vainita autobiográfica. Y luego en Armenia hicieron algo que recuperar los valores salidos y me llevaron a Armenia, di un taller, me nombraron caballero, creo que en la orden de allá, para acordarme. Yo le diría ahora que revise la, no recuerdo. Estaba, ¿sabe quién me llevó? Que se preocupó mucho por ello, el escultor Hernando. No me diga. Él es Ibagué, sí, sí. Y que él le ayudó mucho en el rescate. Yo hablaba mucho porque él iba a Medellín hasta que le robaron los mafiosos, que se puso a hacerle mesas de Hernando, ¿qué? Mejía. Lo quiero mucho. ¿Ah? ¿Mesas de qué? Mesas de lujo, ok. una vaina bellísima, así. Se iba y se quejaba, se me perdieron esto, y ya se le perdió todo. Allá. Lo otro es, yo pienso que eso, y sabe que eso es lo que hemos estado pensando, que con ese problema que tenemos ahora, que estamos descabezados sin ministro hace mucho tiempo. El último congreso de teatro se hizo hace 1000 tiempos en la Tebaida, ¿sí? El último, el anterior se había hecho así como 7 años en Barranquilla, porque el ministerio nunca le paró bolas, porque si al teatro le tienen miedo. Le tienen pavor porque somos los únicos que nos plantamos serios y hablamos de frente, ¿sí? Y como yo les he dicho siempre, con o sin el Estado, seguimos haciendo teatro. Seguimos escribiendo, yo no necesito el Estado para escribir. ¿Que me ha servido mucho? Sí. Y a mí me decían, pero ¿usted por qué pelea tanto si se ha ganado tantos premios? Y yo, pero me los he ganado con seudónimo. Don Henry Díaz. Don Henry Díaz. Puro seudónimo, o sea que es la obra. Y que ha viajado tanto por la obra. Pero es la obra la que va adelante. Yo no he tenido que ir a decir, invíteme a París, invíteme a Ámsterdam. No. Invíteme a La Habana. No, es la obra, queremos verlo aquí. En México necesitamos que venga usted y nos dé un taller de dramaturgia. Voy a México, pero es la obra la que va, no la intriga ni nada de eso. Y dicen que yo soy de bajo perfil y me encanta hacerlo porque es que lo otro no me interesa. Sí, a uno no le interesa sino como esa parte. Lo mismo me pasó con la entrada al cine. Entrar a la escritura de cine. Cuando le digo, cuando estaba haciendo esa escritura, me llaman unas monjas, hermanas de siervas del Santísimo y la Caridad.
soy devoto de ella, ya, me cambié, me torcí, dejé de ser ateo, me volví monjero. Pero una monja loca, ¿sí? La monja era demente, entonces me dijo, vamos a hacer un festival de la madre, ay, ya me escapó el nombre, pero es la tía de la madre Laura, que se está haciendo el papeleo para canonizarla, que se llama canonizarla, y la película, o en lo que sea, no, el festival se iba a hacer en todos los colegios del país y a nivel internacional, porque esa comunidad es muy grande, ¿sí? Entonces a mí me tocaba coordinar y asesorar dramatúrgicamente eso. Yo estuve aquí en Pereira asesorando eso, pero fue más el ron que tomé, pero funcionó, ¿sí? Estuvimos en Bucaramanga, en varias partes del país con los colegios, se hizo el festival, fue un éxito completo en Medellín, y viajando a Bucaramanga, la hermana superiora, Sor Ninfa, me dice, bueno, Henry, ¿ahora qué sigue? Le dije, madre, pues entonces la película. Me dijo, ¿y eso cuánto vale? Le dije, madre, eso vale como por ahí unos... yo no sé, déjeme, yo le averiguo, unos 5 a 10 millones de pesos. Me dijo, tanto, le dije, es que eso es caro. Eso es caro. Me dijo, mire a ver. Y me puse a mirar, no recuerdo cuánto costó. Pero fue mucha la empanada que tuvieron que vender. Y me gustó mucho María Jesús Upegui Moreno, se llama ella. María Jesús Upegui. Una mujer que para mí es de las mujeres paisas encantadoras. Ella. Cuando la niña nace, se muere la mamá. El papá es supremamente rico en Medellín, Upegui Moreno. Entonces, nace la niña, el papá vuelve y se casa, y la madrastra no la va bien con la niña, la maltrata y la jode y la huevonea. A los 15 años la niña le dice, papá, yo me quiero ya ir de la casa, pero me da la herencia. O sea que en esa época era imposible. Pero el papá, uno no sabe si para dejar a la mujer tranquila o un desprendimiento impresionante le deja la herencia. Y ella se le gasta en los pobres. Hace el primer hospital ahí en Colombia con Cúcuta, detrás de esa iglesia, donde hay un parqueadero, ahí en el hospital que ella hizo. Ella fue la fundadora del Locódromo allá en Aranjuez, la casa de locos, donde estuvo Epifanio Mejía. Entonces yo hice esa película de ella, y de ahí soy hincha de ella, y enemigo porque me parece oportunista la madre Laura, con el perdón de los lauristas. Esa señora no va conmigo, porque dañó matrimonios. Tomás Carrasquilla tiene certeza de eso. Además Tomás Carrasquilla era muy chismoso con ella también. Entonces esa relación me hizo querer mucho a esta mujer y cogerle amor a lo que yo no había visto, que era el desarrollo industrial, pero no habíamos visto la pobreza y la miseria que se daba a comienzos del principio del siglo pasado en Medellín, que era pavorosa, espantosa. Y los locos, y había locos porque cada finquero armaba una guerra cuando le daba la gana, cuando se enojaba con el vecino, y ponía a pelear a los trabajadores, y entonces toda esa gente terminaba loca y se iban para Medellín a pedir. Entonces ahí nació la forma, y me puse a estudiar como me ha tocado estudiar solo, porque no hay quien le enseñe a usted ni dramaturgia, ni teatro, ni cine. Eso se hace así. Y me excusan que no haya hablado de lo que traía preparado para que era el origen de la dramaturgia y su relación con el cine, pero bueno.
Germán, ¿se puede nombrar No me cae. caballero de la Orden de Pereira o no? Sí, claro. No, de verdad pues yo